Wood estaba junto a la ventana panorámica de su piso, removiendo distraídamente el café que hacía tiempo que estaba frío. Las luces de Seattle brillaban en la noche, pero a ella no le interesaban las vistas. Su mente repetía la conversación que había tenido con el abogado de su familia. Sus padres habían muerto en un accidente de coche en algún lugar entre Napa y Sonoma, cuando regresaban de la tradicional feria del vino de primavera. Parecía tan irreal que Marjorie seguía esperando a que sonara el teléfono y su madre empezara a contarle, como de costumbre, las últimas noticias de su bodega. Seguro que su padre descolgaría el teléfono y refunfuñaría que se había olvidado de sus padres y no iba a venir. Y ella haría la broma habitual sobre que Seattle y California no son planetas tan diferentes. Pero el teléfono estaba en silencio. Unos pasos sonaron detrás de ella. Rupert había vuelto del trabajo. Su marido se acercó, le rodeó los hombros con el brazo y le acarició el cuello con la nariz. Olía a colonia cara y a perfume ajeno, pero Marjorie hacía tiempo que había aprendido a ignorarlo. El matrimonio con Rupert Hawthorne era como una partida de ajedrez, en la que todos fingían seguir las reglas mientras movían las piezas con sigilo. ¿Cómo estás, amor? Había preocupación en su voz, pero Marjorie conocía demasiado bien esas entonaciones. Era la misma forma en que hablaba a los clientes de su empresa de construcción cuando quería un contrato especialmente lucrativo. ¿Cómo puede haber un hombre que haya perdido a sus dos padres a la vez? Se apartó y volvió a sentarse en su silla, aún con la taza de café en la mano. El abogado dijo que no tenían ninguna posibilidad. El camión saltó al tráfico en sentido contrario. Rupert se agachó en el reposabrazos y le puso la mano en el hombro. Saldrás de esta, eres fuerte, siempre estoy aquí para ti. Marjorie apenas contuvo una risita. Durante los últimos 3 años había estado por aquí, sobre todo en vacaciones y cuando necesitaba algo. Pero no se quejaba. Era una relación que le venía muy bien. Trabajar como editora en una gran editorial le ocupaba la mayor parte del tiempo, y las escasas visitas de su marido a casa eran como reuniones sociales. Todo el mundo era educado, todo el mundo sonreía, todo el mundo fingía que todo iba bien. ¿Sabes qué es lo más raro? Le miró desde abajo. No dejo de pensar no en cómo voy a vivir sin ellos, sino en que ahora no habrá nadie que me eche la bronca por no ocuparme de los asuntos de la familia. Papá tenía tantas ganas de que volviera a la bodega. ¿Piensas hacerlo? Una nueva nota brilló en la voz de Rupert. No lo sé. Aún no tengo ni idea de qué hacer con la herencia. Rupert se tensó visiblemente. ¿Qué pasa con la herencia? La bodega, la casa de Napa, las facturas. Marjorie se encogió de hombros. El abogado dijo que unos $750,000 además de los bienes inmuebles. Los padres siempre fueron buenos hombres de negocios. Sintió físicamente que el ambiente de la habitación cambiaba. La mano de Rupert sobre su hombro se hizo un poco más pesada, como si quisiera agarrar más fuerte a su presa. Vamos a tener que discutir seriamente cómo manejar este dinero, dijo en un tono que no admitía objeciones. ¿Tendremos? Marjorie dejó la taza sobre la mesa y miró a su marido detenidamente. Por supuesto, cariño, somos familia. Marjorie apenas se abstuvo de comentar que solo habían sido bufú en los papeles durante los últimos años. En lugar de eso, asintió. Hablaremos de eso más tarde. Tengo que ocuparme de las formalidades del funeral. Rupert le besó la coronilla y se marchó al dormitorio, y Marjorie se quedó sentada en el sillón, contemplando la ciudad nocturna. Sabía que las próximas semanas iban a ser difíciles, no solo por el funeral y el papeleo de la herencia, sino también porque iba a ver al verdadero Rupert Hawthorne por primera vez en mucho tiempo, y no le caía nada bien. Al fin y al cabo, ella también era hija de sus padres, y ellos le habían enseñado no solo sobre el vino, sino también sobre las personas. Y ahora todo su instinto le gritaba peligro.
Había pasado un mes desde el funeral. Marjorie estaba sentada en el despacho del abogado de sus padres, revisando una pila de documentos que requerían su firma. Al otro lado de la ventana, el distrito comercial del centro de Seattle bullía, pero en el despacho reinaba un silencio confortable, solo perturbado por el susurro de los papeles. Señorita Westwood, disculpe, S.R.E. Hawthorne. El abogado, el señor Greenwood, se ajustaba las gafas habitualmente. Marjorie le conocía desde la infancia, era amigo de la familia y siempre se dirigía a ella por su apellido de soltera. Me gustaría discutir con usted la gestión de la bodega. Tus padres dejaron instrucciones claras. Temporalmente, el gerente, el señor Donovan, está a cargo de las cosas, pero en el plazo de un año debes pasar a dirigir el negocio o venderlo. Marjorie se recostó en su silla. Suena como papá. Incluso después de muerto intenta que vuelva al negocio familiar. Realmente lo esperaba, comentó Greenwood en voz baja. Lo sé, pero no estoy segura de estar preparada para dejar mi trabajo y mudarme a California. Tienes tiempo para pensarlo. Mientras tanto, te sugiero que te ocupes del aspecto financiero. Las cuentas bancarias ya te han sido reasignadas, al igual que la cartera de inversiones. He preparado todos los documentos fiduciarios. Marjorie pasó los ojos por los papeles. La cuantía de la herencia era incluso mayor de lo que había previsto en un principio. Sus padres habían tenido mucho éxito en sus negocios. Por cierto, Greenwood volvió a ajustarse las gafas. Su marido me ha llamado varias veces, interesado en el procedimiento de transmisión de la herencia y en la posibilidad de gestionar juntos los fondos. ¿Es así? Marjorie sintió que algo en su interior se contraía. ¿Y qué le has contestado? Que era una decisión totalmente tuya. Tus padres fueron muy claros en su testamento. Todos los bienes pasan a ti personalmente. Marjorie asintió. Rupert se había mostrado inusualmente atento en las últimas semanas. La llamaba varias veces al día, le llevaba café a la cama, le preguntaba por sus asuntos. Era tan distinto de su comportamiento habitual que resultaba alarmante. Por la noche, cuando llegaba a casa, Rupert ya la estaba esperando. Había una botella de vino en la mesa, barata, del supermercado, lo que ya era divertido, dado que en el sótano había una colección de vinos raros de sus padres. ¿Qué tal la reunión? Le tendió la copa. Productiva, mucho papeleo. He estado pensando en nuestro futuro. Rupert se sentó a su lado y le puso la mano en la rodilla. Sabes, mi empresa está estudiando algunos proyectos prometedores ahora mismo. Con las inversiones adecuadas, podríamos... Rupert, le interrumpió Marjorie con suavidad. No nos precipitemos en ninguna decisión. Pero cariño, esta es una gran oportunidad. Podría duplicar el capital en 1 o 2 años. O perderlo. Dio un sorbo a su vino y refunfuñó. Necesito tiempo para pensarlo todo. Ni siquiera he decidido qué hacer con la bodega. ¿Qué hay que decidir? Venderla, por supuesto. No te vas a mudar a California, ¿verdad? Marjorie miró a su marido con atención. Había una luz de juego familiar en sus ojos, la misma que ella había visto cuando hablaba de sus negocios Beaver Hill. La mayoría acababan en nada, pero Rupert siempre ponía excusas y pasaba a la siguiente mina de oro. Aún no estoy lista para vender nada, dejó el vaso. Y francamente, me sorprende tu repentino interés por mi herencia. Solo quiero ayudar. Intentó atraerla hacia él, pero ella se apartó suavemente. Claro que quieres, pero primero déjame ocuparme de todo por mi cuenta. Los días siguientes se convirtieron en un extraño juego. Rupert pasaba de mostrarse enfáticamente cariñoso a ofenderse desafiantemente, a hablar de increíbles oportunidades de inversión. Un día incluso trajo a casa a un socio comercial que se pasó 1 hora hablando de la construcción de un complejo de lujo y de los beneficios garantizados. Marjorie escuchaba todo esto con una sonrisa cortés, pero por dentro estaba cada vez más irritada.
Recordaba que su padre siempre le había dicho: nunca confíes en un hombre que promete dinero fácil. Los verdaderos negocios se construyen con paciencia y trabajo duro. El viernes por la tarde, al volver del trabajo, sorprendió a Rupert estudiando los documentos de la carpeta que le había traído el abogado. ¿Qué estás haciendo? Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. Tratando de entender nuestras finanzas. Ni siquiera parecía avergonzado. No me hables de eso, tengo que hacerlo yo misma. ¿Nuestras? Marjorie se acercó y cogió la carpeta. Rupert, esta es mi herencia, no nuestra. Estamos casados. Se supone que todo se comparte. ¿En serio? Sonrió. ¿Y tus ahorros también son compartidos? ¿Por qué no me enseñas los extractos de tus cuentas? Se sacudió como si le hubieran dado una bofetada. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque es tu dinero y no el mío. Estás siendo injusto. Se levantó, encumbrándose sobre ella. Siempre he cuidado de ti. Te he mantenido. ¿Lo has hecho? Marjorie le sostuvo la mirada con calma. Creo que durante los últimos 3 años hemos vivido cada uno con nuestro dinero. Yo pago mi alquiler, tú pagas tus diversiones. ¿Cuándo cambió eso? Cuando recibiste la herencia, soltó, y luego titubeó al darse cuenta de que había dicho demasiado. Marjorie negó con la cabeza. Exactamente. ¿Y sabes qué? Estoy muy cansada. Continuemos esta conversación cuando estés preparado para un diálogo sincero. Se retiró a su dormitorio, cerró la puerta con llave y se quedó sentada en la cama largo rato, mirando por la ventana. Le vinieron a la mente las palabras que le dijo su madre antes de casarse. Cariño, el dinero muestra la verdadera naturaleza de las personas, especialmente a los que son demasiado codiciosos. Y tenía razón. Había un silencio opresivo en su piso. Rupert había dejado de jugar al marido atento y ahora llegaba ostentosamente tarde al trabajo, y cuando volvía a casa destilaba frío descontento. A Marjorie le parecía bien, y estaba inmersa en los asuntos de la bodega, pasando largas tardes revisando informes y hablando con el gerente por videoconferencia. El señor Donovan, un hombre bronceado de rostro bonachón y mirada aguda, resultó ser un tesoro de información. Su padre ha ampliado considerablemente la producción en los últimos años, relató mientras tomaba un café en algún lugar de la soleada California, mientras la lluvia de Seattle lloviznaba tras la ventana de la oficina de Marjorie. Compramos la propiedad vecina y modernizamos el equipo. Ahora es el momento perfecto para abrirnos un nuevo hueco en el mercado del vino ecológico. Suena divertido. Marjorie tomó notas en su cuaderno. ¿Y el personal? La columna vertebral del equipo es estable, pero necesitamos un buen gerente. No soy lo suficientemente mayor, señorita Westwood, y... SRA, Hawthorne, se corrigió. Lo siento, pero para mí usted siempre será la señorita Westwood. Ahora, lo que necesitamos es alguien con agarre que pueda negociar duro con los distribuidores. Ahora mismo hay una auténtica guerra en el negocio del vino por el espacio en las estanterías de las tiendas. Marjorie asintió, recordando cómo su padre se había quejado a menudo de esto en las cenas familiares. En ese momento oyó un portazo. Rupert había vuelto. «Tengo que irme», se despidió de Donovan y cerró el portátil justo cuando su marido entraba en el salón. «Oh, ya estás en casa». El sarcasmo mal disimulado era evidente en su voz. «¿Y qué haces que es tan importante?» «Trabajo». ¿Trabajando en qué? ¿Trabajando en cómo mantener a mi marido fuera de mi vida? Marjorie se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Rupert, no empecemos con eso. Creo que ya es hora». Se sirvió un whisky y se sentó enfrente. «Estás siendo deshonesta. Soy tu marido. Se supone que debemos resolver las cosas juntos». ¿En serio? Ella enarcó una ceja. ¿Y cuando compraste un coche nuevo el año pasado, me consultaste? Eso es diferente. ¿Por qué? Porque era tu dinero. Oh, es que... Hizo una pausa,
pero Marjorie terminó la frase por él. ¿Avaricioso? ¿Desagradecido? Vamos, dilo. Rupert bebió un gran sorbo de whisky. Solo quiero que confíes en mí. Tengo grandes ideas para invertir. Como la del centro comercial de hace 3 años, o el complejo de apartamentos de lujo del año pasado. Se puso negro. Fueron reveses temporales. Claro que lo fueron. Y ahora quieres arriesgar mi herencia. La nuestra. Golpeó su vaso contra la mesa. Estamos casados, maldita sea. El matrimonio no te da derecho a manejar el dinero de los demás, replicó ella con calma. ¿Y sabes qué? Estoy cansada de esta conversación. No voy a arriesgar la herencia de mis padres en tus dudosos proyectos. Te arrepentirás, siseó él. ¿Me amenazas? Te lo advierto. Terminó su whisky de un trago. Tienes tiempo para pensar. Los días siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa. Rupert la ignoraba desafiante, llegaba tarde, olía cada vez más a perfume ajeno. Marjorie fingía que no le importaba, pero por dentro hervía de rabia, no por su engaño, sino por sus manipulaciones. El viernes por la noche encontró las impresiones de su cuenta bancaria en la mesa de la cocina. Rupert ni siquiera había intentado ocultar que había estado revisando sus cosas. ¿Una lectura interesante?, le preguntó cuando salió de la ducha. Cognitiva, respondió él. Por ejemplo, he descubierto que estás tanteando el terreno para mudarte a California. ¿Has decidido huir? Estoy investigando el estado del negocio que heredé. Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y sabes qué? Realmente estoy pensando en mudarme. La bodega necesita gestión. Eres editora. ¿Qué sabes tú de negocios? Más de lo que crees. Crecí en una familia de bodegueros, por si lo has olvidado. ¿Y qué? ¿Me vas a dejar aquí? Marjorie le miró fijamente. ¿Y tú estás aquí? No me había dado cuenta de algo. Aquella noche cerró la puerta de su habitación por primera vez. Tumbada en la oscuridad, oyó a Rupert paseándose por el salón, murmurando algo para sí mismo. Luego se oyó un portazo y Rupert se marchó sin decir a dónde iba. Por la mañana encontró un sobre arrugado en la mesa de la cocina. Dentro había una nota escrita con la letra de Rupert. O lo decidimos juntos o tienes hasta el lunes. Marjorie arrugó la nota y la tiró a la papelera. Conocía demasiado bien a su marido. No sería la última vez que intentaría apoderarse del dinero, pero no iba a ceder. Después de todo, era hija de su padre y él siempre había dicho: nunca dejes que el miedo a perder algo te haga perderte a ti misma. Cogió el teléfono y marcó el número del señor Donovan. Había llegado el momento de plantearse seriamente el traslado a California. El lunes, Marjorie se despertó con el olor a café y el tintineo de los platos en la cocina. Rupert estaba preparando el desayuno, señal inequívoca de que se avecinaba una conversación seria. Se arregló tranquilamente, se puso su vestido azul favorito y se dirigió a la cocina, preparada para cualquier eventualidad. «Buenos días, querida», sonrió Rupert radiante, poniéndole delante una taza de café y un plato de tortilla perfectamente cocinada. «He pensado que deberíamos hablar tranquilamente, como adultos». Marjorie dio un sorbo a su café, demasiado dulce, como siempre que lo preparaba Rupert. «Te escucho». «Verás, ambos hemos exagerado», se sentó frente a ella, colocando unos papeles frente a él. «He esbozado un plan de negocios. Mira, si invertimos parte de la herencia en mi nuevo proyecto, podríamos...» «Rupert», lo interrumpió ella suavemente, «ya hemos hablado de esto». «No, no lo entiendes». Se lanzó hacia adelante. «Tengo un inversor que está dispuesto a participar. Solo hacen falta 500,000 y en un año tendremos el triple. ¿Y si no lo haces? ¿Qué pasa? ¿Y si perdemos ese dinero? ¿Tienes un plan B?» Rupert se echó hacia atrás en la silla y su rostro se ensombreció. «Entonces, no me crees. No se trata de fe. Es la herencia de mis padres y no estoy dispuesto a arriesgarla». «Nuestros padres», siseó.
Yo era como un hijo para ellos. Marjorie apenas pudo contener la risa. Rupert veía a sus padres como mucho una vez al año, e incluso entonces de mala gana. Lo siento, pero no lo eras, y lo sabes. Bien, se levantó bruscamente volcando su taza. El café se esparció por la mesa, goteando sobre los papeles. Intenté ser paciente, intenté explicártelo amistosamente, pero no me dejas elección. ¿Opción de qué? O resolvemos juntos el asunto del dinero, o me voy. Marjorie secó el café derramado con una servilleta. ¿Y a dónde irás? Con alguien que me aprecie, sonrió. ¿Crees que no te veo viéndome hacer trampas? Sí, tengo una mujer, joven, guapa, y ella, a diferencia de ti, entiende mis ambiciones. Ah, ¿sí? Marjorie sintió que una extraña calma se derramaba en su interior. ¿Y por cuánto tiempo? Hace bastante. Evelyn, mi secretaria, es inteligente, apasionada, y me hace sentir como un hombre, no como un cajero automático. Una comparación interesante, teniendo en cuenta que eres tú el que intenta conseguir mi dinero. Rupert se puso negro. Tienes hasta esta noche. O firmamos juntos el papeleo para transferir el dinero a mi proyecto, o me voy con ella, para siempre. ¿Eso es todo? Marjorie se puso de pie, tirando de su vestido hacia abajo. Ninguna otra amenaza. ¿Qué tal si le dices a todo el mundo lo mala esposa que soy? O empezar a exigir parte de la herencia a través de los tribunales. No me tientes, siseó. ¿Sabes qué? Ella se acercó a la ventana. Lárgate, ahora mismo. Por tu Evelyn, por los cuernos del infierno me da igual, pero no voy a firmar los papeles. Te arrepentirás, agarró su chaqueta. Una vez que me haya ido no habrá vuelta atrás. Como si la hubiera ahora, Marjorie se encogió de hombros. Rupert salió corriendo del piso, dando un sonoro portazo. Marjorie se asomó a la ventana, viéndole entrar en su coche y alejarse, luego sacó su teléfono y marcó un número. ¿Señor Greenwood? Buenos días, señor Greenwood. Necesito asesoramiento sobre un acuerdo prenupcial. Además, ¿podría darme la dirección de Evelyn, una secretaria de la empresa de mi marido? Creo que tenemos que hablar. Colgó, se sirvió un café recién hecho, esta vez sin azúcar, y se sentó frente al portátil. Era hora de ponerse a trabajar en serio en la bodega, y con Evelyn ya se ocuparía de Evelyn más tarde. Después de todo, a veces merecía la pena mirar a los ojos a alguien que estaba siendo utilizado como argumento final en un caso de chantaje familiar. El teléfono había estado en silencio todo el día. Al parecer, Rupert había estado esperando a que ella llamara primero. Marjorie sonrió, recordando lo que su madre siempre había dicho. Nunca corras detrás de un hombre y un autobús. El siguiente será mejor. Aquellas palabras parecían especialmente pertinentes ahora. Por la noche, había hecho una lista de tareas para la semana siguiente. El primer punto era reunirme con Evelyn. El segundo, iniciar los trámites de divorcio. Bueno, las decisiones eran más fáciles de tomar de lo que ella pensaba. Aparentemente, su matrimonio solo había existido en papel durante mucho tiempo. Rupert volvió a casa al día siguiente, claramente listo para otra ronda de batallas familiares. Marjorie estaba sentada en el salón con una copa de vino, repasando el papeleo de la bodega, cuando él irrumpió con un encendido discurso sobre lo comprensiva y comprensiva que era Evelyn con él. «Es una mujer estupenda», transmitió, pavoneándose por la habitación. «Inteligente, ambiciosa, con gran sentido de los negocios. A los 28 años ya ha trabajado para 3 grandes empresas. ¿Y saben qué? Cree que mis ideas empresariales son brillantes». Marjorie dio un sorbo a su vino, observando el espectáculo con interés. Estaba claro que Rupert esperaba lágrimas, rabietas o, al menos, intentos de mantener la compostura. En lugar de eso, preguntó con calma, ¿desde cuándo tienen una aventura? La calma de ella lo desconcertó. 6 meses.
Ella me hace feliz. Ella me hace feliz. Me hace sentir vivo. Mm. Marjorie agitó su vaso pensativamente. ¿Y qué te impide estar con ella? ¿Qué? Bueno, ya que ella es tan maravillosa y te comprende tanto, ¿qué te retiene aquí? Incluso puedo ayudarte con la mudanza si quieres. Rupert se congeló en medio de la habitación con la boca abierta. Estaba claro que no era la reacción que esperaba. ¿Tú no vas a intentar salvar nuestro matrimonio? ¿Hay algo que salvar? Ella se encogió de hombros. Llevamos 3 años viviendo como vecinos. Tú encuentras consuelo a un lado. Yo estoy inmerso en el trabajo. Creo que lo decidimos hace tiempo, solo que nos daba miedo admitirlo. Pero, ¿qué pasa con nuestros planes? ¿Los negocios juntos? Rupert, Marjorie dejó su vaso. Seamos honestos. No es nuestro matrimonio lo que te interesa, es mi herencia. ¿Y sabes qué? Ni siquiera estoy enfadada. Es solo que ahora todo está encajando. Se hundió en su silla, confuso y enfadado. ¿Así que me dejas ir a otro así como así? No solo a otra, a una mujer increíble, inteligente y ambiciosa, sonrió ella. Sería una tontería mantenerte cerca cuando tu corazón claramente le pertenece a ella. ¿Me estás tomando el pelo? En absoluto. Es más. Se levantó y se acercó a la mesa, sacando una tarjeta de visita. Me he tomado la libertad de concertar una reunión con tu Evelyn. Ya que se está convirtiendo en una parte importante de tu vida, me gustaría conocerla en persona. Rupert se puso pálido. ¿Qué has hecho qué? Hemos quedado mañana para comer. Discutiremos la situación como adultos. Pero no puedes. ¿Por qué no? ¿Tienes miedo de que encontremos puntos en común? Al día siguiente, Marjorie estaba sentada en un acogedor restaurante del centro de negocios cuando una morena alta de unos 30 años se acercó a su mesa. No tenía una belleza dulce, pero había una gracia depredadora y una aguda inteligencia en su mirada. ¿Señora Hawthorne? Evelyn se mostró segura de sí misma, aunque había un brillo de cautela en sus ojos. Solo Marjorie, señaló la silla de enfrente. Tome asiento. Sabe, se sentó Evelyn, colocando un costoso bolso sobre su regazo. Cuando su abogado se puso en contacto conmigo, pensé que habría un escándalo. ¿Decepcionada? Más bien intrigada. Evelyn sonrió ligeramente. A Rupert se le saltaron las lágrimas cuando se enteró de la reunión. Gritaba que ibas a estropearlo todo. ¿Y qué es exactamente lo que voy a arruinar? Marjorie hizo una seña al camarero. ¿Vino? Con mucho gusto. Cuando les trajeron las copas, Evelyn se rió inesperadamente. Esta es la situación más extraña de mi vida. Estoy aquí sentada bebiendo vino con la mujer de mi amante, que anda por la ciudad aterrorizada pensando que vamos a hacer un trato a sus espaldas. ¿Podemos? ¿Acordar qué? Hacer un trato. Marjorie sorbió su vino. Dime, ¿qué te prometió mi marido? ¿Un negocio juntos? ¿Un futuro sin problemas después de que acceda a mi herencia? Evelyn se quedó helada con el vaso a medio camino de la boca. Así es como... Exactamente así. Y por la expresión de tu cara, tengo razón. Maldita sea. Evelyn dejó el vaso. ¿Y yo que pensaba que estaba realmente... enamorado? Tal vez. Pero sospecho que su pasión por ti se intensificó dramáticamente después de recibir mi herencia. $750,000, asintió Evelyn. Más la bodega. Y eres consciente de la cantidad exacta, sonrió Marjorie. Interesante. Mira. Evelyn se lanzó hacia adelante. No soy una idiota ni una ingenua. Sí, me acosté con tu marido. Sí, estaba aburrida y esperaba un ascenso, pero no soy muy tonta en el amor. Continúa. Cuando empezó a hacer planes con tu dinero, quedó claro que todo era, agitó la mano, así, un juego. Para él, yo solo soy un as en la manga. Si no cedes al chantaje sobre la amante, encontrará otra forma de conseguir el dinero.
Marjorie miró atentamente a su interlocutora. Había algo en Evelyn que era intrigante. Ingenio agudo, franqueza, falta de dulzura. Y tú eres una mujer interesante, Evelyn. Tampoco eres como él te describió. ¿Y cómo me describió? Un ama de casa aburrida, obsesionada con los libros, sin ambición ni visión para los negocios. Evelyn volvió a coger su vaso. Pero yo veo delante de mí a una persona muy distinta. Marjorie agitó el vaso pensativamente. Es curioso. Nunca has sido un buen juez de carácter. ¿Y ahora qué? Evelyn la miró directamente. Supongo que vas a iniciar los trámites de divorcio. Sí, y sospecho que Rupert empezará a buscar la manera de sacar el dinero a través de los tribunales. Probablemente, refunfuñó Evelyn. Sabes, puedo contarte algunas cosas interesantes sobre su modus operandi, para que estés preparada. Se sentaron en el restaurante durante otra hora. Marjorie se sorprendió al comprobar que la conversación con la amante de su marido había sido mucho más sincera y franca que todas sus conversaciones con Rupert en los últimos años. Mientras se despedían, Evelyn dijo de repente: «Gracias por el vino y por no montar una escena. Y ya, creo que lo dejaré. Creo que voy a dejarlo. Tómate tu tiempo». Marjorie le entregó su tarjeta. Tal vez deberíamos seguir hablando, especialmente si Rupert empieza a hacer algo estúpido. Al salir del restaurante, se sorprendió a sí misma con un extraño pensamiento. Esta reunión definitivamente no había salido como se esperaba, pero tal vez por eso había sido mucho más productiva. Una semana después de la primera reunión, Marjorie estaba sentada de nuevo en el mismo restaurante, pero el ambiente era completamente distinto. Evelyn llegó 15 minutos tarde, voló despeinada, con las mejillas encendidas y se dejó caer en una silla. «Lo siento, tu ex es un cabrón raro», sacó papeles arrugados de su bolso. «¿Te puedes creer que intente culparme de sus fallos en su último proyecto? Supuestamente yo manejé mal el papeleo». Marjorie le acercó la copa de vino que había pedido con antelación. «Cuéntamelo». «Sabes, hay una razón por la que me involucré con él». Evelyn tomó un sorbo e hizo una mueca. «Sabe cómo seducir. Viene vestido con un traje caro, hablando de ambiciones y perspectivas, pero una vez que caes en sus redes, ya está. ¿Manipulación? Exactamente. Primero te hace cómplice de sus maquinaciones como una cosita nada especial. Firma aquí, autoriza allá. Y luego, si algo sale mal, siempre tiene a alguien a quien culpar». Marjorie agitó su vaso pensativamente. «Eso me suena. Yo tuve una historia parecida. Supuestamente malinterpreté sus planes de inversión y la fastidié. ¿Y recuerdas la historia del centro comercial, cuando los inversores abandonaron el proyecto? Ya lo creo. Estuvo más oscuro que una nube durante un mes». Bueno, Evelyn se inclinó más hacia él, fastidió ese proyecto por su cuenta. Retrasó deliberadamente el plazo para que los inversores se retiraran, y luego le echó la culpa a su ayudante. Dijo que se había equivocado en los cálculos. ¿Y qué le pasó al ayudante? Renunció, o mejor dicho, le obligaron a dimitir. Rupert sabe cómo hacer las cosas insoportables. Se quedaron un momento en silencio, mirando por la ventana a la gente que se ocupaba de sus asuntos. Marjorie se sorprendió a sí misma pensando que por primera vez en mucho tiempo se sentía tranquila. Era como si el rompecabezas por fin hubiera encajado y todas las rarezas de su matrimonio tuvieran sentido. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Evelyn soltó una risita amarga. Cuando empezó a insinuar lo de tu herencia, ni siquiera me sorprendió. Es tan de su estilo utilizar cualquier relación para sacar provecho. Entonces, ¿por qué no te fuiste antes? Sinceramente, me preguntaba hasta dónde llegaría, y luego vaciló. Realmente necesitaba ese ascenso. Trabajar para su empresa me abrió ciertas puertas. ¿Y ahora? Y ahora me he dado cuenta de que esas puertas no conducen a donde yo necesito. Evelyn terminó su vino.
Sabes, después de conocernos, pensé mucho sobre lo fácil que fue enamorarme de él, sobre cómo tiene un don para encontrar las debilidades de la gente y presionarlas. Marjorie asintió. Es un maestro en eso. Recuerdo que al principio de nuestro matrimonio se las arregló para meterme en una pelea con mi mejor amiga. Supuestamente ella decía cosas malas de mí, y luego resultó que todo había sido idea suya, porque ella me aconsejaba con demasiada frecuencia que no renunciara a mi carrera por mi familia. Clásico del género. Evelyn sacó un pintalabios de su bolso, y ahora va por la oficina diciéndote lo desalmada que eres, echando de casa a tu amante marido sin apreciar su perspicacia para los negocios. ¿Y mucha gente se lo cree? Imagínate que no, sonrió ella, tintándose los labios. La empresa se dio cuenta de él hace mucho tiempo. Lo que pasa es que todo el mundo tiene miedo de perder su trabajo. Al fin y al cabo, él es el jefe. Hablaron durante otras 2 horas. Evelyn habló de la empresa, de los planes de Rupert, de la habilidad con que se hacía pasar por un hombre de negocios de éxito. Marjorie escuchó y se dio cuenta de que estaba sentada frente a un hombre que conocía a su marido incluso mejor que ella misma. Mientras se despedían, Evelyn dijo de repente: «Gracias, por no pensar en mí como un divisor y bueno, simplemente por ser tú». ¿Cómo qué? Real, sonrió. Sabes, ahora entiendo por qué tenía tanto miedo de nuestra compañía. Las dos lo imaginábamos demasiado bien. Marjorie miró a Evelyn mientras se alejaba y pensó en lo extraña que era la vida. A veces hay que perder algo familiar para encontrar algo real, incluso si ese algo era solo una conversación sincera con la amante de su marido. Los últimos días de marzo fueron sorprendentemente soleados para Seattle. Marjorie pasaba cada vez más tiempo en videoconferencias con el señor Donovan, inmersa en los asuntos de la bodega, cuando sonó el timbre. Rupert estaba en el umbral, desaliñado, con un ramo de rosas y una botella de vino del supermercado. «Cariño, tenemos que hablar». Intentó colarse en el piso, pero Marjorie le cerró el paso. Olía a alcohol y a perfume barato. Obviamente no había pasado la noche en casa de Evelyn. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo amenazas con despedir a tu amante por juntarse conmigo? Rupert se puso pálido. ¿Se ha quejado? ¡Esa puta! Siéntate en el banco de la entrada y deja de ponerte histérico. Los vecinos están mirando. 10 minutos después estaban sentados en un banco del pequeño patio. Rupert daba vueltas a la botella entre las manos, sin saber dónde poner el pomposo ramo. «Mira, me he dado cuenta de todo. Estaba equivocado. Esta aventura con Evelyn fue un error inútil. Tú eres mi verdadero amor». ¿Y cuándo te diste cuenta de eso? ¿Antes o después de enterarte de que ella me habló de tus manipulaciones en la empresa? ¿Y eso qué tiene que ver? Intentó cogerle la mano, pero Marjorie se apartó. «Acabo de darme cuenta de que podría perderte». «No, Rupert, te diste cuenta de que estabas perdiendo el control de la situación». Sacó su teléfono y le mostró un mensaje de Evelyn. ¿Amenazar con despedirla? ¿En serio? ¿Creías que funcionaría? Rupert apretó los dientes. Esa ingrata, después de todo lo que he hecho por ella. ¿Te refieres a la promesa de un ascenso a cambio de una cama? ¿O insinuaciones de una participación en el negocio después de recibir mi herencia? Así que las dos estáis cantadas. Tiró el ramo a un lado. Dos zorras. ¿Os creéis las más listas? No, simplemente vemos a través de ti. En ese momento, el teléfono de Marjorie vibró. El señor Donovan esperaba otra conferencia telefónica sobre la bodega. Tengo que ir a trabajar. Y Rupert, la próxima vez que quieras disculparte, no le traigas vino de supermercado a la hija de viticultores hereditarios. Es ofensivo. Subió al piso, dejándole sentado en el banco. Marjorie encendió el portátil y se sumergió en una discusión sobre entregas y contratos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez
a la escena de hoy. El teléfono volvió a vibrar, esta vez de Evelyn. Vino borracho a la oficina. Ha montado un escándalo. Amenazó con despedir a todo el mundo. Lo estoy grabando en mi dictáfono. Marjorie sonrió. Evelyn no parecía una ingenua víctima de las circunstancias. Tecleó rápidamente una respuesta. Ten cuidado. Es impredecible cuando se ve acorralado. Los días siguientes se convirtieron en un extraño juego del gato y el ratón. Rupert oscilaba entre intentar recuperar a Marjorie y querer vengarse de Evelyn. Enviaba apasionados mensajes de amor y remordimiento a Marjorie, o le planteaba a su secretaria un enfrentamiento delante de toda la oficina. Marjorie observaba sin entusiasmo, absorta en los asuntos de la bodega. El señor Donovan resultó ser un gran mentor. Le explicó pacientemente todos los entresijos del negocio, compartió contactos, le habló de los escollos. La bodega necesitaba una actualización, el equipo estaba anticuado, el marketing requería un nuevo enfoque y, lo más importante, necesitaban a alguien que pudiera negociar duramente con los distribuidores. «¿No te das cuenta de cómo ha cambiado el mercado?», me dijo Donovan en otra videoconferencia. «Ahora no basta con producir un buen vino, hay que saber venderlo. Y estos minoristas están exprimiendo todo el jugo de los productores». Marjorie le escuchó y pensó en Evelyn hablando el otro día de su experiencia con grandes clientes. Ella tenía el tipo de agarre que la bodega necesitaba, pero ofrecer un trabajo a la amante de su marido, aunque fuera su ex, sonaba como el comienzo de un romance de segunda clase. Pero cada vez había menos tiempo para pensar en ello. Rupert, al darse cuenta de que sus intentos de volver estaban fracasando, empezó a actuar de forma más agresiva. A través de su abogado, insinuó que podría impugnar parte de la herencia, supuestamente invertida en el desarrollo de la bodega. Era una mentira descarada, pero el mero hecho de semejante amenaza demostraba que un divorcio amistoso no funcionaría. Por la noche, revisando los documentos de la bodega, Marjorie recibió otro mensaje de Evelyn. «Parece que se le ha ido la olla. Hoy ha gritado que iba a destruirnos a los dos. Quizás sea hora de acudir a los abogados». Marjorie dejó los papeles a un lado y se acercó a la ventana. Se vio a sí misma en el reflejo, tranquila y serena, nada que ver con la esposa desconsolada y abandonada que se suponía que era en el guión de Rupert. «Bueno, si quiere una guerra, la tendrá. Pero primero tenemos que poner bien las piezas en el tablero». Las lluvias de abril en Seattle fueron sustituidas por raros días soleados. Cada vez más, a menudo Marjorie se encontraba pensando que echaba de menos el clima de California, los viñedos en las colinas, el olor de las bodegas. Trabajar con los documentos de la bodega había dejado de ser una tarea para convertirse en una pasión. Pasaba horas estudiando informes, revistas especializadas, tendencias del mercado. El señor Donovan le enviaba fotos de los viñedos. Las vides ya empezaban a despertar de su sueño invernal. La vieja casa de sus padres estaba rodeada de árboles en flor, y cada imagen evocaba una punzada de añoranza en su corazón. Marjorie se preguntaba cada vez más por qué se había quedado en Seattle. ¿Era por Rupert? ¿Era por su trabajo editorial, que hacía tiempo que se había convertido en rutina? Evelyn resultó ser una fuente de información inesperadamente valiosa sobre las prácticas empresariales modernas. Durante sus reuniones periódicas, hablaba de nuevas estrategias de marketing, de cómo tratar con grandes clientes, de la importancia de leer entre líneas en los contratos. Marjorie la observaba con creciente interés. El cinismo exterior de Evelyn ocultaba una aguda mente analítica y cierta perspicacia natural para los negocios. Mientras tanto, Rupert se debatía entre los intentos de recuperar el control de la situación y los arrebatos de ira. Enviaba largas cartas de disculpa y planes de negocio, o se lanzaba a amenazar y acusar. Su abogado empezó a insinuar la posibilidad de impugnar parte de la herencia,
alegando que Rupert supuestamente había asesorado a la bodega en materia de desarrollo empresarial. Marjorie se reunió con el señor Greenwood, que solo esbozó una sonrisa al enterarse de estas afirmaciones. Tenemos toda la documentación para demostrar que su marido nunca tuvo nada que ver con la gestión de la bodega. Además, hay testigos de sus comentarios despectivos sobre el negocio familiar. Una tarde, mientras revisaba otro informe de Donovan, Marjorie se topó con un detalle interesante. Los principales problemas de la bodega no estaban relacionados con la producción, sino con la distribución. Las grandes cadenas de venta al por menor retorcían el brazo a los pequeños productores, exigiendo condiciones desfavorables. Lo que se necesitaba era una persona que supiera negociar duro, que no tuviera miedo a la confrontación, que entendiera los procesos empresariales modernos. El otro día, Evelyn contaba cómo había conseguido condiciones adicionales de un gran contratista, aprovechando una imprecisión en la redacción del contrato. Hablaba de ello con despreocupación, sin alardear, simplemente como parte de su trabajo. Y entonces empezó a formarse un plan en la mente de Marjorie. La bodega necesitaba una mejora, no solo en equipamiento, sino en la forma de hacer negocios. Donovan era un buen profesional de la vieja escuela, pero reconocía que las nuevas realidades del mercado requerían habilidades diferentes. Evelyn, con su experiencia de trabajo en empresas modernas y su perspicacia natural, podía ser la persona que el negocio necesitaba. Pero ofrecerle un trabajo a la amante de su marido. Marjorie imaginó la reacción de la conservadora comunidad vinícola ante semejante decisión y soltó una risita involuntaria. ¿No había dicho su padre que a veces había que hacer lo que uno creía correcto, no lo que se esperaba de uno? Una llamada de la agente inmobiliaria interrumpió sus cavilaciones. Estaba buscando alojamiento en Napa. La casa de sus padres era demasiado grande para ella sola y necesitaba reformas importantes. Mientras hablaba por teléfono, recibió un mensaje de Evelyn. Rupert había vuelto a discutir en la oficina, acusándola de todos los pecados capitales. Marjorie se acercó a la ventana y contempló el atardecer de Seattle. La ciudad que nunca había llegado a ser su hogar se extendía en un mar de luces. En algún lugar, en un edificio de oficinas de cristal y hormigón, Rupert seguía jugando, sin darse cuenta de que hacía tiempo que había perdido el control de la situación. Y aquí, en el piso con vistas a la ciudad, por fin se sentía libre para tomar decisiones. Marjorie abrió su portátil y empezó a trazar un plan de acción. Lo primero era trasladarse a California, cuanto antes mejor. El segundo, reorganizar la gestión de la bodega. El tercero era hablar con Evelyn, lo que podría resolver muchos problemas a la vez o crear otros nuevos. Pero, ¿no es eso lo que diferencia a cualquier empresa seria? La capacidad de asumir riesgos cuando el riesgo está justificado. Escribió un mensaje a Evelyn. Tenemos que vernos, tener una conversación seria. Al fin y al cabo, la única forma de saber si estás tomando la decisión correcta es dar el primer paso. La primavera estaba en pleno apogeo en Seattle, con los cerezos en flor floreciendo en las calles, llenando el aire de una delicada fragancia. Marjorie no había elegido su restaurante habitual, sino un pequeño café en la azotea de un viejo edificio del centro de la ciudad. La vista de la bahía era espectacular, y las mesas estaban lo bastante separadas como para que pudieran hablar sin temor a ser escuchadas. Evelyn llegó puntual, como siempre, serena y un poco irritable. Sus ojos se habían vuelto cautelosos últimamente. Rupert había pasado de amenazarla con despedirla a acosarla descaradamente, creando unas condiciones de trabajo insoportables. Mientras tomaban un aperitivo, hablaron de las últimas payasadas de Rupert, que había empezado a difundir rumores de que Evelyn supuestamente espiaba para sus competidores. Marjorie observó atentamente a su compañera, que, a pesar de su evidente estrés, se mantenía extraordinariamente fría y profesional.
Cada comentario que hacía sobre la situación de la empresa era preciso y analítico, sin emociones innecesarias. ¿Sabes? Marjorie dejó a un lado su copa de vino blanco. Hace tiempo que quería tener una conversación seria contigo, no sobre Rupert. Los abogados se ocuparán de eso, sobre el futuro. Evelyn enarcó una ceja, pero permaneció en silencio, esperando a que ella continuara. Marjorie sacó una carpeta de documentos de su bolso y la colocó sobre la mesa. Estos son los informes de situación de la bodega de los últimos 3 años. La producción ha aumentado, la calidad del vino es cada vez mejor valorada por los críticos. Pero hay un grave problema con la distribución y la comercialización. Estamos estancados en el siglo pasado en lo que a marketing se refiere. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Evelyn se inclinó ligeramente hacia adelante, con un destello de interés profesional en los ojos. Marjorie extendió los gráficos de ventas sobre la mesa. Mira estas cifras. Hacemos un gran vino, pero no sabemos cómo venderlo. Las grandes cadenas de distribución nos imponen sus condiciones. Las pequeñas tiendas están cerrando. Necesitamos a alguien que entienda el mercado moderno y no tema las negociaciones duras. ¿Busca un asesor? No. Busco un gestor. Hubo una pausa. Evelyn bebió un sorbo de vino lentamente, sin dejar de mirar a Marjorie. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿A mí, la amante de tu marido? Estoy ofreciendo un trabajo a una profesional con experiencia en negociaciones complejas y con conocimientos de los negocios modernos. El hecho de que te acostaras con el que pronto será mi ex marido no tiene nada que ver con tu perspicacia para los negocios. Evelyn se reclinó en su silla, con rostro impenetrable. ¿Es esto una especie de elaborada venganza? ¿Atraerme a California y luego... Vamos, refunfuñó Marjorie. Si quisiera venganza, dejaría que Rupert la llevara hasta el punto de despedirte. Te estoy ofreciendo un trabajo de verdad, uno desafiante que requiere compromiso total, pero uno que paga bien, también. Sacó otro documento, una oferta de trabajo provisional con condiciones y salario. Evelyn lo miró y enarcó las cejas. Esto es mucho dinero. Es un trabajo serio. La bodega necesita modernizar no solo sus equipos, sino también sus métodos de gestión. El señor Donovan, nuestro actual gerente, quiere jubilarse. Necesitamos a alguien capaz de llevar el negocio al siguiente nivel. Pero, ¿por qué yo? La industria vinícola está llena de profesionales. Hay muchos profesionales. Solo hay un puñado con tu garra y capacidad para hacer las cosas. Te he estado observando estas semanas. Sabes analizar una situación, tomar decisiones difíciles y no tienes miedo a la confrontación. Eso es exactamente lo que la bodega necesita ahora. Evelyn volvió a coger los documentos, leyendo detenidamente cada línea. El contrato no dice nada sobre mi experiencia previa con el vino. Eso es porque no tienes ninguna, pero de los procesos de producción se encarga otra persona. Tú tendrás que encargarte de las ventas, el marketing y el desarrollo del negocio. Suena demasiado bien para ser verdad. Evelyn puso los papeles sobre la mesa. ¿Qué dirán tus socios cuando sepan quién soy? Dirán que estoy loca, sonrió Marjorie, y luego verán los resultados de tu trabajo. En el negocio del vino, como en cualquier otro, lo único que importa es la eficacia. Trajeron comida caliente y comieron en silencio durante un rato. Evelyn echaba un vistazo a los documentos de vez en cuando, como si tratara de encontrarles una trampa. Finalmente preguntó, ¿para cuándo quieres una respuesta? Cuanto antes, mejor. Tengo previsto mudarme a California dentro de un mes. Sería bueno que tú también te decidieras para entonces. Y Rupert, enloquecerá cuando se entere. ¿Quieres pasarte la vida recordando sus reacciones? Marjorie miró fijamente a su interlocutor. Depende de ti, pero piénsalo. Es la oportunidad de empezar una nueva vida, sin manipulaciones, sin relaciones tóxicas, sin tener que acostarte con tu jefe por un ascenso. Evelyn se estremeció como si la hubieran abofeteado, pero luego asintió lentamente.
Lo pensaré muy seriamente. Mientras se despedían, Evelyn dijo de repente, «Sabes, él siempre dijo que eras débil e indecisa. Qué equivocado estaba contigo». Mientras Marjorie la veía marcharse, pensó en lo que su padre siempre había dicho. Un verdadero viticultor debe ser capaz de ver el potencial, no solo en las uvas, sino también en las personas. Y ahora estaba casi segura de que sus instintos eran correctos. Por la noche llegó un mensaje de Evelyn. «Tengo algunas preguntas sobre el contrato y, gracias por su confianza, es inesperada y muy apreciada». Marjorie respondió casi de inmediato. «A la misma hora mañana. Discutiremos todos los detalles». «De acuerdo. Y escucha, ¿podemos llamarla tú? Porque es un poco tonto reprender a una futura jefa con la que estás bebiendo vino y hablando de un ex mutuo». Marjorie sonrió, mirando la pantalla del teléfono. Evelyn tenía razón. Hacía tiempo que su relación había ido más allá de la comunicación formal, equilibrándose en la extraña línea que separa la asociación empresarial de la casi amistad. Claro, pero ten en cuenta que en la bodega a veces hay que respetar la cadena de mando, al menos para guardar las apariencias. «Trato hecho, jefe», seguido de un guiño sonriente. Marjorie se recostó en su silla, sintiéndose extrañamente satisfecha. Tal vez algo realmente valioso saldría de todo este feo asunto con Rupert. Al fin y al cabo, a veces las alianzas empresariales más sólidas nacen de las situaciones más inesperadas. En los últimos días de abril, fuertes lluvias azotaron Seattle, como si la ciudad hubiera decidido despedirse de Marjorie con su característico clima. Evelyn llamó por la mañana temprano. Su voz sonaba desacostumbradamente emocionada. «He aceptado, y acabo de poner mi carta de dimisión sobre la mesa de Rupert». A pesar de la lluvia, se reunieron en su cafetería favorita de la azotea. Unos toldos transparentes protegían las mesas del agua, creando un extraño juego de luces. Evelyn parecía asustada y decidida a la vez, como alguien que hubiera saltado desde un acantilado y ahora estuviera disfrutando del vuelo, intentando no pensar en el aterrizaje. «Lo ha destrozado, delante de mí», revolvió nerviosa el café. Gritó que yo era una puta desagradecida, que él me había hecho, que sin él yo no era nada. Es curioso, pensé que estaría asustada o preocupada, y solo estaba asqueada. Fue como despertar de un largo sueño y ver en qué había convertido mi vida. Marjorie le deslizó en silencio la carpeta con el contrato ya firmado. Habían discutido los detalles durante días, haciendo revisiones y aclaraciones. Evelyn demostró ser una negociadora meticulosa. Estudió a fondo cada cláusula, haciendo preguntas precisas y sugiriendo ajustes sensatos. ¿Sabes qué es lo curioso? Evelyn sacó un bolígrafo. Cuando estaba haciendo la maleta, encontré una vieja agenda. Había anotaciones de hace 3 años. Mis planes, mis sueños, mis objetivos. Quería evolucionar, labrarme una carrera, pero en lugar de eso estaba atrapada en una relación tóxica con un jefe casado, dejando que me manipulara. Pero despertaste a tiempo. Gracias a ti. Evelyn levantó la vista del contrato. Sabes, cuando me invitaste por primera vez a una reunión, esperaba escándalos, acusaciones, amenazas, y lo que obtuve fue una oportunidad de ver las cosas desde fuera, y ahora la oportunidad de cambiar las cosas. Firmó los documentos con un movimiento claro y seguro. En ese momento sonó el teléfono de Evelyn. Rupert. Colgó la llamada, pero un segundo después volvió a sonar. «No lo soporto», refunfuñó Evelyn mientras desconectaba el sonido. El teléfono de Marjorie se activó de inmediato. Al parecer, al no haber conseguido contactar con uno, Rupert había decidido llamar al otro. Echaron un vistazo y Marjorie también colgó la llamada. «No quiere sentar la cabeza», refunfuñó Evelyn, mirando la pantalla del teléfono llena de llamadas y mensajes perdidos. Cuando salí de la oficina, gritó que iba a destruirnos a las 2. «Que lo intente»,
Marjorie metió el contrato firmado en su bolso. Tengo buenos abogados. Y por cierto, no te vendría mal pedir cita también para recibir asesoramiento. Te enviaré contactos, por si decide perseguirte legalmente. Por la noche la situación se había agravado. Rupert se presentó en el piso de Marjorie, borracho, despeinado y con un brillo de locura en los ojos. «Tú», le apuntó con el dedo cuando ella abrió la puerta. «Tú lo preparaste todo. La casaste a propósito para vengarte de mí. Rupert, estás borracho. Vete a casa. ¿Crees que no entiendo tu plan? Primero tomaste mi dinero». «¿Tuyo?». Marjorie levantó una ceja. «Nuestro. Se suponía que era nuestro dinero. Y ahora Evelyn también. ¿Qué le prometiste? ¿Una participación en el negocio? ¿Un puesto en el consejo de administración?». Le ofrecí un trabajo honesto, sin tener que acostarse con el jefe. Rupert se sonrojó. «No es nadie, solo una secretaria que se pasó 3 años haciendo todo el trabajo de los clientes mientras tú fingías ser un hombre de negocios de éxito». Marjorie se apoyó en la jamba de la puerta. «¿Sabes cuál fue tu mayor error? Siempre subestimaste a las mujeres que te rodeaban. Pensabas que yo era débil, que Evelyn era corrupta, y estamos muy, muy cansadas de tus juegos. Te vas a arrepentir de esto», siseó. «Los dos os arrepentiréis». «¿Amenazarme? Adelante, sigue. Estoy grabando», le mostró el teléfono cuya pantalla efectivamente estaba grabando. Marjorie cerró la puerta y solo entonces se permitió respirar hondo. 1 hora más tarde, el teléfono zumbó silenciosamente con un mensaje de Evelyn. «¿Adivina quién se presentó en mi puerta después de visitarte?». Era el mismo escenario. Gritos, amenazas, acusaciones. Tuve que llamar a la policía porque los vecinos estaban asustados por el ruido. ¿Sabes qué es lo curioso? Me siento realmente libre por primera vez en mi vida. Asusta, pero bien». Marjorie sonrió y contestó: «Bienvenida a tu nueva vida. Y sí, empieza a buscar piso en Napa. Empezamos a trabajar dentro de 3 semanas». Se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. Por fin había dejado de llover y las estrellas asomaban entre las nubes. En algún lugar de la soleada California había viñedos esperando, necesitados de cuidados y atención. Le esperaba una nueva etapa de la vida, sin relaciones tóxicas, sin manipulaciones, sin tener que ajustarse a las expectativas de los demás. Y estaba casi segura de que lo conseguirían. Mayo empezó con formalidades. Marjorie solicitó el divorcio y Evelyn ultimó el traspaso de los asuntos de la empresa de Rupert, registrando diligentemente cada una de sus palabras y acciones por consejo de los abogados. Era una primavera sorprendentemente soleada en Seattle, como si el propio tiempo hubiera decidido apoyar su decisión de empezar una nueva vida. Las cosas avanzaban. El agente inmobiliario de Napa enviaba las opciones de alquiler. El señor Donovan preparaba el papeleo para transferir el control de la bodega y el equipo jurídico reunía metódicamente pruebas del comportamiento inadecuado de Rupert. Sus rabietas en la oficina, sus intentos de acoso, sus mensajes amenazadores, todo estaba documentado y adjuntado al expediente del caso. Marjorie casi había terminado de ordenar su piso, dividiendo su vida en 2 partes, pasado y futuro, cuando llegó un mensaje de Catherine, la mujer del socio de Rupert. No eran amigos íntimos, pero a lo largo de los años de cenas familiares y fiestas de empresa habían desarrollado una relación bastante amistosa. Rupert se presentó en su casa una noche, tarde, llorando, con una botella de whisky, y se pasó 2 horas contándole cómo le habían traicionado las 2 mujeres más cercanas de su vida. Catherine, impresionada por su sufrimiento, decidió abrir los ojos ante la crueldad de Marjorie hacia su amado esposo. Evelyn, tras recibir el mensaje reenviado, reaccionó con una foto. Rupert, tras dejar a su novia, 1 hora después ya estaba sentado en un bar con alguna rubia. «Ni siquiera cambia el patrón», escribió.
Ocurrió lo mismo cuando empecé a hacer preguntas sobre su manipulación de las primas del personal. Entonces estaba sollozando sobre el hombro de su ayudante. Pero el verdadero espectáculo comenzó cuando Rupert se enteró de la inminente venta del piso que compartían. Marjorie no reclamaba su parte, solo quería deshacerse de la propiedad comprada durante el matrimonio. Fue la gota que colmó el vaso. Esa noche, mientras Marjorie terminaba de recoger sus libros, sonó el timbre. En el umbral estaba un Rupert desacostumbradamente sobrio y serio. «Tenemos que hablar», parecía casi el mismo, el hombre carismático del que ella se había enamorado una vez. «Me he dado cuenta de todo, de verdad. Empecemos de nuevo, sin rabietas, sin manipulaciones. Dejaré ir a Evelyn, olvídate de la herencia, solo danos otra oportunidad». Marjorie lo miró y por primera vez en mucho tiempo no sintió nada. Ni rabia, ni resentimiento, ni arrepentimiento, solo cansancio y el deseo de acabar con esta conversación lo antes posible. «Pasa», le hizo entrar en el piso, ya casi vacío, con cajas a lo largo de las paredes. «Que no haya dramas». Rupert se sentó en el sofá, se pasó una mano por la cara. «Soy un idiota, lo sé, pero te quiero de verdad, siempre te he querido. Evelyn, fue un error, un momento de debilidad, te lo compensaré». En ese momento se oyó un tintineo procedente de la cocina. Evelyn estaba trabajando allí, ayudando a empaquetar los platos. Habían quedado para discutir los últimos detalles de la mudanza y pillaron a Rupert por sorpresa. Su rostro cambió, sus ojos se entrecerraron. «Ah, así que es eso», se levantó lentamente. «Ahora sois uña y carne, cantando juntos a mis espaldas». «Rupert», Marjorie sacudió la cabeza. «Ya es suficiente. Ambos te conocemos demasiado bien. Esta escena de remordimiento no es para mí, ¿verdad? Solo intentas no perder el control de la situación». «No entiendes nada», levantó la voz. «Estoy intentando salvar nuestro matrimonio». «No», Evelyn salió de la cocina, limpiándose las manos con una toalla. «Estás intentando salvar tu reputación. Dentro de una semana todo el mundo sabrá que tu mujer no solo ha pedido el divorcio, sino que se ha llevado a tu amante a su negocio. ¿Cómo afectará eso a la imagen de un hombre de negocios de éxito?» Rupert se quedó helado, con la cara contorsionada. «Tú prometiste mantener nuestra conversación en secreto». «¿Qué conversación?» Marjorie se mostró cautelosa. «Vino a verme ayer», refunfuñó Evelyn. «Me ofreció una participación en su empresa, un puesto como directora financiera y, por supuesto, su amor eterno, solo para que no me fuera a California». «¿Y te callaste?» «Grabé la conversación. Para los abogados. Dijeron que cualquier prueba de presión puede ser útil». Rupert cambió su mirada de una mujer a la otra, su rostro cada vez más confuso. Claramente no esperaba que su castillo de naipes se derrumbara tan rápido. «Lo has entendido todo mal», se tambaleó hacia la puerta. «Solo quería salir de esto», Marjorie terminó por él. «Como siempre haces. Te estoy agradecido, ¿sabes? Si no hubiera sido por tu codicia por mi herencia, todavía estaría viviendo en este falso matrimonio. Y ahora por fin soy libre. Y por fin sé lo que valgo», añadió Evelyn. «Y es definitivamente más que ser la amante del jefe». Rupert salió del piso dando un portazo que hizo sonar los cristales. Le oyeron bajar las escaleras sin esperar al ascensor. «¿Crees que esto es el final?» Evelyn se agachó en el reposabrazos del sofá. «No». Marjorie se acercó a la ventana. «Pero ahora conocemos todos sus trucos. Ya no podrá manipularnos». El teléfono sonó sobre la mesa. El señor Donovan. Era hora de volver a los asuntos de la bodega. Después de todo, tenían una nueva vida por delante y no iban a desperdiciarla librando una guerra con el pasado. «Escucha». Evelyn se detuvo de repente ante una caja de vinos. «¿Qué son estas botellas?» «Oh, es la colección de papá. Solía enviar un par de botellas de vinos especiales cada año, una especie de curva de aprendizaje, hija».
¿Y nunca los abriste? Seguía esperando una ocasión especial. Marjorie se encogió de hombros. Y luego mis padres murieron. Y de alguna manera, creo que ya es hora. Evelyn sacó una botella. Si voy a dirigir una bodega, es una buena idea saber a qué me enfrento. Y luego no es como si los arrastrara hasta California. Marjorie dudó un segundo. Sabes, tienes razón. La primera botella, un Cabernet Sauvignon de 98 años, acompañó la charla de trabajo. Evelyn hacía planes con entusiasmo para renovar la estrategia de marketing. Marjorie hablaba de los entresijos de la producción que había aprendido de Donovan. Con la segunda botella, un magnífico Pinot Noir, la conversación se había vuelto más sincera. ¿Sabes cuál es la parte pésima? Evelyn se quitó los zapatos y se subió con los pies al sofá. Quiero decir que no puedo decir que me engañara de ninguna manera en particular. Sabía exactamente lo que hacía y por qué. Me aburría, quería impulsar mi carrera. Y ahora miro atrás y pienso, Dios, realmente me falté tanto al respeto. Acostarte con tu jefe por un ascenso es un cliché de novela barata. Oh, es su acto característico, resopló Marjorie. Recuerdo cuando me convenció para que dejara mi trabajo en la editorial. En plan, ¿para qué necesitas tanto jaleo? Yo te lo proporciono todo. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Le dije que me encantaba mi trabajo. Se enfurruñó durante un mes. Yo no apreciaba su gran gesto. De hecho, solo quería que dependiera económicamente de él. Clásico, saludó Evelyn con su vaso. ¿Sabes qué es lo gracioso? Todavía está convencido de que estamos perdidos sin él, como si fuera un benefactor y nosotros los desagradecidos. Sí, especialmente yo con mi herencia. Marjorie puso los ojos en blanco. A la tercera botella, un merlot increíble, ya se estaban riendo de su costumbre de poner los ojos en blanco durante las negociaciones comerciales. Y esa cosa suya con los botones superiores de la camisa desabrochados. Evelyn soltó una carcajada, como si fuera un hombre de negocios tan sexy. Oh, sí. ¿Y este es su...? Marjorie intentó imitar el característico gesto de Rupert con el pelo repeinado hacia atrás, pero falló y casi se cae del sofá. Hacia la mitad de la cuarta botella, el legendario Shiraz, la conversación se volvió filosófica. Escucha. Evelyn miró el vaso pensativamente a la luz. ¿No tienes miedo de que arruine la bodega? Tengo miedo, admitió Marjorie con sinceridad. Pero ya sabes, me da más miedo ir por la vida sin arriesgarme nunca. Y tengo miedo de no estar a la altura de la confianza. Eres la primera persona que ha creído en mí a cambio de nada, ¿verdad? Sin condiciones. Entonces temeremos juntos. Marjorie levantó su copa. ¿Por una nueva vida? Por una nueva vida. Y por los vinos viejos. Se despertaron por la mañana en el sofá, entre cajas y botellas vacías. Les dolía la cabeza, pero su ánimo era sorprendentemente ligero. Dios, gimió Evelyn, intentando enfocar la vista. ¿Hemos matado la colección de papá? No murió en vano, se esforzó Marjorie por levantarse. ¿Café? Mejor tómatelo ahora mismo. Se miraron y volvieron a reír. Ya no era una risa de borrachos, sino una especie de risa purificadora. Había resaca, una mudanza y muchos problemas por delante, pero por alguna razón, ahora mismo, entre las cajas y las botellas vacías de vino de colección, el futuro parecía correcto y real. El proceso de divorcio finalizó antes de lo esperado. El bien redactado acuerdo prenupcial y el documentado comportamiento inadecuado de Rupert no le habían dejado ninguna posibilidad de reclamar la herencia de Marjorie. Apareció en la última vista arrugado, con los ojos rojos, intentó decir algo sobre calumnias y conspiración, pero se desinfló rápidamente bajo la fría mirada del juez. El traslado a California duró 2 semanas. Evelyn voló un par de días antes. Insistió en que tenía que conocer al equipo antes de asumir oficialmente el cargo.
Marjorie vio cómo su nueva directora, antes incluso de abrir la maleta, recorría las instalaciones con el señor Donovan. A última hora de la tarde, Evelyn irrumpió en la casa recién alquilada de Marjorie con un montón de notas y los ojos encendidos. Tuvo tiempo de comprobar el estado de los almacenes, revisar los contratos vigentes con los proveedores y pasar 3 horas hablando con el personal. Su sistema contable es un desastre. Extendió los papeles sobre la mesa de la cocina. Donovan es un genio de la enología, pero guardar documentación en un cuaderno en el año 2024, ¿en serio? Por eso quería jubilarse. Marjorie estaba sirviendo vino del primer lote de esta temporada. Comprende perfectamente que los tiempos han cambiado. Ya lo creo. Ya he dispuesto que se implante un sistema de contabilidad de última generación. Todo estará automatizado en un mes. Evelyn levantó la vista de sus papeles. ¿Sabes de qué más me he dado cuenta? Tus distribuidores te están estafando, especialmente esa cadena de licorerías de San Francisco. Están obteniendo unos márgenes que hacen agua a los ojos. ¿Qué sugieres? Para empezar, renegociar todos los contratos. Ya he concertado una reunión con su director de compras para la semana que viene, sonrió. Apuesto a que no esperan que una somnolienta bodega familiar de repente tenga dientes. Marjorie observó este huracán de energía con tranquila alegría. No se equivocaba. Evelyn era exactamente el tipo de persona que necesitaba la empresa. Su agresividad, franqueza y falta de deseo de caer bien eran exactamente lo que le faltaba a la bodega. Un mes después, estaba claro que la decisión había sido acertada. Evelyn reformateó por completo el sistema de ventas, obligó a los distribuidores a renegociar los contratos y lanzó una agresiva campaña de marketing en las redes sociales. Podía pasarse horas discutiendo con los proveedores para conseguir mejores precios y no temía enfrentarse a ellos si consideraba que la bodega estaba siendo engañada. ¿Sabes cuál es el problema del negocio del vino? Solía decirle a Marjorie durante sus tradicionales catas nocturnas. Todo esto de la tradición y los valores familiares y el respeto por la historia está muy bien, pero vivimos en un mundo en el que solo se respeta la fuerza y la capacidad de valerse por sí mismo, y yo voy a hacer que respeten esta bodega. Marjorie sonreía al escuchar a Evelyn reñir a los gerentes chapuceros o negociar duramente con las cadenas de tiendas. Sus métodos distaban mucho de la cortesía tradicional del mundo del vino, pero los resultados hablaban por sí solos. Las ventas crecían, la bodega se modernizaba y el personal, al principio escandalizado por el estilo de la nueva gerente, empezaba poco a poco a apreciar su franqueza y su capacidad para resolver problemas. Al final del primer trimestre, al mirar las cifras de beneficios, Marjorie se dio cuenta de que todo había funcionado exactamente como debía. La bodega había cobrado nueva vida, por fin estaba haciendo lo que le gustaba, y Evelyn había encontrado un lugar en el que sus puntos fuertes jugaban a su favor. Rupert aparecía de vez en cuando en las noticias de la comunidad empresarial local. Su empresa perdía terreno poco a poco y se rumoreaba que había empezado a beber. Pero esa ya no era su historia. Tenían una nueva vida, nuevas metas y nuevas victorias por delante. Y tenían un gran vino que mejoraba cada año, al igual que su asociación. Un año después, estaban sentados en la terraza de la nueva casa de Marjorie, con vistas a unos viñedos bañados por el sol poniente. Sobre la mesa había una botella de su nuevo vino, el primero creado enteramente bajo su dirección y que había recibido 95 puntos del crítico jefe de vinos. No, ¿te imaginas? Evelyn intentó quitarse sus nuevos zapatos Manolo Blahnik, comprados en una oleada de euforia por el éxito de las negociaciones con una importante cadena de licorerías. Este bicho raro de la plantación de café trajo su propio café a la segunda cita, como si el restaurante no fuera lo suficientemente bueno. Al menos no te dio una conferencia de 1 hora sobre las ventajas de los vinos californianos sobre los franceses como en mi última cita,
Marjorie puso los ojos en blanco. ¿De verdad tiene tanta barba? ¿Y qué si tiene barba? Así que lo que le dije después de ese sermón fue que o se afeitaba o no nos veíamos más. ¿Y sabes qué? Se afeitó. Se rieron. Después del divorcio y la mudanza, ambos no tenían prisa por ponerse serios, pero las citas se habían convertido en una fuente de historias interminables para sus tertulias nocturnas. Escucha. Evelyn estiró las piernas, mirando la pedicura que se había hecho en el balneario más caro de Napa. No estaremos gastando más de la cuenta. Quiero decir, sé que los beneficios lo permiten, pero... ¿Pero qué? Después de que hicieras que todos nuestros socios renegociaran sus contratos, podemos permitirnos algunos excesos. Marjorie sirvió el vino. Y además, ¿no fuiste tú quien dijo ayer que una mujer de éxito debe parecerlo? ¿Lo dije antes de comprar ese descapotable rojo o después? Creo que durante el proceso. Volvieron a reírse. El coche había sido una compra totalmente ridícula. Evelyn admitía que siempre había querido uno, pero pensaba que era demasiado llamativo para un negocio serio. Ahora corría por las sinuosas carreteras entre los viñedos como si llevara toda la vida haciéndolo. ¿Sabes qué es lo gracioso? Marjorie cogió la última aceituna. Conocí a Catherine la semana pasada. ¿Recuerdas a la mujer del socio de Rupert? Ella dice que ahora él le dice a todo el mundo que fue él quien nos presentó juntos a ti y a mí, como si tuviera ese don para las alianzas empresariales exitosas. Venga ya, ¿no te habla de la vez que amenazó con destruirnos? Memoria selectiva, supongo, resopló Marjorie. Su nueva novia, sin embargo, dicen que es una maravilla, 23 años, modelo y aspirante a diseñadora de interiores. Pobrecita, Evelyn sacudió la cabeza. Aunque quizá también tenga suerte y encuentre su propia bodega. Se quedaron en silencio, observando cómo los últimos rayos de sol doraban las viñas. En algún lugar a lo lejos podían oír el sonido de la maquinaria preparándose para la vendimia vespertina. Evelyn había insistido en trabajar de noche los días más calurosos. Era poco convencional, pero así se conservaban mejor las uvas. De acuerdo, Evelyn se calzó los zapatos con un suspiro. Es hora de comprobar nuestros recolectores nocturnos, y también tengo que revisar el contrato con esa nueva boutique de Los Ángeles. Hay algo en la letra pequeña que no me gusta. Adicta al trabajo, sonrió Marjorie. Me encanta mi trabajo. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Ambas lo sabían. A pesar de los gastos ocasionales y las nuevas aficiones, los negocios seguían siendo su principal pasión, solo que ahora habían aprendido a combinarlo con las alegrías de la vida que antes habían considerado innecesarias o inapropiadas. Después de todo, ¿de qué sirve producir un buen vino si no se puede disfrutar al máximo? ¿Y qué sentido tiene el éxito si no puedes permitirte un poco de hermosa tontería? A última hora de la tarde bajaron a la bodega. Evelyn había insistido en probar el nuevo sistema de control de temperatura que habían instalado durante el día. Entre las hileras de botellas, en la penumbra solo interrumpida por la tenue luz de las lámparas, Marjorie dijo de repente: «Es curioso. Rupert se ha pasado la vida pensando que las mujeres son tonterías con las que hay que jugar, y resulta que tú y yo somos más listas, cada una a nuestra manera. Yo porque te reconocí como el hombre adecuado a tiempo, tú porque no tuviste miedo de cambiar las cosas. Y las dos porque nunca creímos en sus cuentos de hadas». Evelyn pasó el dedo por la polvorienta botella. Solo jugábamos con nuestras propias reglas mientras él estaba seguro de que jugábamos con las suyas. Mientras tanto, el vino de la bodega envejecía en silencio, ganando sabiduría, igual que sus